Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. El mercado en general, no hablamos de Bitcoin solo, el mercado está subiendo. Tenemos al SP 500 marcando máximo histórico ayer y hoy. Vuelve a subir en el día de hoy. Ahora mismo un 0,18% el futuro. Eh, pues bueno, como ya dijimos hace un par de semanas, posiblemente el mínimo se vería en esa semana. Ha subido más de lo que esperábamos, no me esperaba, bueno, más de lo que esperaba yo por lo menos, no sé si alguien esperaba que ya estuviésemos en máximos históricos ahora. Yo sí que esperaba que volviésemos a máximos históricos no tardando mucho, pero no tan pronto. Parece que las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo en Oriente Medio siguen adelante. No sé si llevarán a buen puerto o no, pero siguen. Eso ha animado un poco a los mercados. La inteligencia artificial ha vuelto a tener protagonismo en las subidas. Y Bitcoin, pues no está aprovechando estos 3 últimos días bien, porque tenía que haber subido más si hubiera acompañado a lo que ha hecho la bolsa. Pero la pinta técnica que tiene ahora mismo es bastante buena. Está ahí atacando la resistencia y todavía no lo ha superado, pero en cualquier momento puede pegar un zarpazo tranquilamente del 7, 8, 9, 10% en cualquier momento. En cuanto cruce esta línea y empiecen a saltar stops, puede subir muy rápido. Pero de momento, pues no está consiguiendo aprovechar estas últimas subidas de la bolsa. Veremos si cuando la bolsa se estanque un poquito, Bitcoin empieza a arrancar. Tenemos otra noticia de adquisición de Bitcoin, en este caso por parte de Tether, que compra 951 Bitcoin y ya supera los 97.000 Bitcoins en cartera. Tether es la empresa más inteligente que hay en el mercado de criptomonedas, desde hace mucho lo hemos venido diciendo. No solo porque el negocio es súper sencillo y no necesita ni siquiera muchos empleados, sino porque encima, con los beneficios de ese negocio, que es muy sencillo, que es solo coger dólares por un lado físicos, o bueno, físicos, vamos, dólares fiat, convertirlos o transformarlos en dólares tokenizados y comprar con esos dólares renta variable a corto plazo de Estados Unidos y llevarse el porcentaje que paga esa renta variable sin hacer nada más, solo poner a disposición de los clientes unos dólares tokenizados a cambio de los dólares reales, digamos, por decirlo de alguna manera. El negocio es súper sencillo y encima con los beneficios de ese negocio, es decir, con lo que saca de esas letras del tesoro que tiene, compra activos sólidos como Bitcoin, oro, tierras, o sea que tiene actualmente pues una posición súper sólida, ¿no? Pues ha comprado más Bitcoin, ya tiene más de 97.000 y es otro de los actores que como MicroStrategy y como Metaplanet tienen su estrategia clara y siguen ejecutándola constantemente. Bien, dicho esto, ya sí que vamos con el mercado. Como veis, estamos estancados en la zona de los 74.900. Como digo, cuando saltemos por encima de ese nivel con ganas, porque de momento pues no ha habido un ataque lo suficientemente fuerte como para reventar esa zona, seguramente tendremos una vela muy alcista, seguramente un día subiremos mucho en porcentaje. Tenemos 3 días ahora que no hemos aprovechado. Fijaros que estas 3 últimas velas, pues prácticamente no se ha movido Bitcoin y fijaros las 3 últimas velas del SP 500. Una barbaridad de subida y estamos en máximos en el SP 500. Yo creo que el sentimiento de mercado no es malo. Creo que Bitcoin está esperando un poquito a que se calme esta subida de la bolsa para tener un poco más de protagonismo y a que el petróleo caiga también. Porque necesitamos que el petróleo caiga para que realmente el mercado se lo crea definitivamente que esto es una recuperación más seria, ¿no? Como digo, estamos ahí pendientes de romper esa resistencia. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo en los próximos días o al menos la próxima semana. Nos queda todavía por delante hoy jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días para cerrar la semana. La vela semanal va bien, va muy positiva, va rompiendo una resistencia importante, pero no ha roto la línea de tendencia bajista principal en escala logarítmica. En escala lineal sí, pero tampoco ha sido el cierre todavía de la semana.
Aquí la tenemos, estamos por encima claramente, pero tiene que ser el cierre por encima. Todavía queda semana, 4 días es mucho tiempo y veremos a ver lo que pasa, pero yo creo que el fin de semana va a ser positivo. Ya que no hemos estado descontando las subidas estos 3 últimos días, si llegamos al viernes y no se ha descontado una subida como la que ha tenido el SP500 y el mercado sigue estando más o menos estable, creo que el fin de semana puede ser un buen fin de semana para Bitcoin y el lunes de la semana que viene también puede ser un gran día. Pero de momento pues estamos un poquito estancados, como digo, en plena resistencia de los 74.909, que es lo que ha frenado, como veis, el precio. Ayer cerramos ahí prácticamente en esa zona y hoy estamos ligeramente por debajo, pero no terminamos de arrancar. Solo necesitamos eso, un pequeño impulso de arranque, es decir, en cuanto se enciendan los motores, los stops van a ir saltando rápidamente, los stops de los que están cortos y de los que incluso han vendido estos últimos días, pensando que podríamos caer mucho desde este punto, ¿no? La línea de tendencia lineal, como veis, aquí está superada. Si ponemos el gráfico en logarítmico, no. Y necesitamos superarlo en logarítmico. No vale solo con el gráfico lineal. Es una buena señal que lo haya roto en gráfico lineal, pero no es definitivo. Se necesita romper también en este gráfico y sobre todo alejarnos mucho de los 74.909 para que la ruptura sea seria, sea contundente, que es lo que necesitamos. Después de romper ese nivel, a niveles horizontales, la resistencia nos la marcan estas 3 velas, la del día 1, 2 y 3 de febrero. Y el nivel, más o menos, vamos a poner la línea, el nivel es 78.738. Ese sería el siguiente nivel horizontal importante, que no lo tenía dibujado porque teníamos ya muchas líneas en el gráfico. Tengo ganas de quitar algunas, pero para eso tiene que pasar un poco de tiempo para eliminar estas, por lo menos estas 2 líneas de soporte horizontal y quedarnos ya con las líneas de tendencia. Incluso esta la voy a quitar porque yo creo que ya no la vamos a utilizar, pero bueno, ya veremos a ver en el futuro. Si acaso la necesitaríamos otra vez, ya la dibujaríamos. Pero bueno, como digo, siguiente resistencia horizontal serían los 78.738, pero está por encima de la línea bajista, con lo cual la cosa iría ya mucho mejor y los objetivos al alza se irían enlazando uno tras otro. Bien, gráfico horario, nos hemos estancado un poco en esa zona como veis, pero es muy buena señal que ayer, habiendo perdido esta zona que teníamos aquí en los 74.100 aproximadamente, habiéndolo perdido aquí en estas velas, las velas de ayer a las 8 y 9 de la mañana, como comentábamos en el gráfico, no se desplomase. Es muy buena señal que después superase esta línea bajista, que se apoyase en ella y que rebotase hacia la zona de resistencia. Sí que es verdad que le está costando un poquito aquí, la resistencia la tenemos claramente aquí arriba en 75.540 aproximadamente, y ese sería el punto en el que se dispararía el precio. En el momento en que un gráfico horario cerremos por encima de los 75.540, una vela horaria, se iría para arriba rápidamente en este gráfico horario y eso ayudaría a romper también el gráfico diario, evidentemente. Esta línea también ya la voy a quitar. Nos sirvió para saber ayer que no nos íbamos más abajo y ahora la última hora, pues como veis, ha caído un poco. Estamos ahí en los 74.650. Si se perdiese ese nivel, si el mercado corrigiese, pues nos iríamos otra vez hacia la zona de los 73.722. Y si por lo que sea el día se vuelve muy bajista porque Estados Unidos corrige o lo que sea, pues podríamos incluso caer hasta los 72.815. ¿Vale? Ya digo, no hemos aprovechado la subida los últimos días, pero ya visteis, también pasó la semana pasada que no habíamos aprovechado mucho y luego tuvimos un día de casi un 6% de subida. Así que creo que estamos también ante una posible subida, un posible escape de esta zona de resistencia que nos dé una subida tan grande como esa que tuvimos el otro día, o más. O sea, de un 5, 6, 7, 8, incluso más por ciento, ¿no? Porque cuando saltas una línea de tendencia bajista tan principal como esta, el movimiento al alza podría ser muy brusco, ¿vale? O sea que no podemos descartar un día muy espectacular de Bitcoin en el corto plazo. En el corto plazo quiere decir de aquí a final de mes, que ya dijimos que el día 30 es muy importante, porque coincide la línea bajista con los 74.909 que tenemos ahí de resistencia horizontal. Bien, ¿qué más?
¿Qué más? Las altcoin. Vamos a ver cómo está la dominancia. 59,75, bajando un poco. Estos días se ha comportado bien Ethereum y eso está haciendo que la dominancia de Bitcoin no recupere el 60%, pero bueno, venimos de una subida interesante, no está mal. También tenemos rebotes en este caso de Aave, que ya veis que ayer subió, hoy también subió un poco, ha rebotado bastante bien. Rebote también de Cardano, que se acerca otra vez a la zona de resistencia de los 353. Vamos a ver si alcanza de nuevo. Evidentemente, si se pone Bitcoin bien, las altcoins tendrán su movimiento especulativo como siempre ocurre, pero en el largo plazo ya veis cómo va todo, ¿no? En el largo plazo se las come a todas. Poco a poco se las va comiendo una tras otra. BGB 0,12% abajo, también sigue con la tendencia bajista de momento, aunque parece que va a rebotar. BNB también parece que quiere rebotar. En cuanto supere los 0,008378 se irá para arriba y rebotar hacia la zona de los 0,008713. Como digo, de las que mejor está, y ya lleva tiempo, es Ethereum, pero baja un 0,70%, es decir, va subiendo respecto a Bitcoin desde la mitad de febrero, pero va subiendo de una forma muy lenta, muy escalonada, y sigue estando en un movimiento bajista general de largo plazo, aunque tuvo aquí un repunte súper importante, pero después, como veis, a partir de los máximos que marcó en agosto del 2025 ha ido diluyéndose contra Bitcoin, aunque sí que es cierto que el último tramo va ligeramente al alza, es decir, el comportamiento desde los mínimos de mediados de febrero pues está siendo un poco mejor de Ethereum. Pero ya digo, en el largo plazo al final siempre se acaba imponiendo Bitcoin, así que hay que tener cuidado con eso. El largo plazo es de Bitcoin. Solana subiendo un 0,47%, pero rompió soportes, así que también ha ido perdiendo terreno. Tron cae un 0,23%, a punto de perder la línea de tendencia. Cuidado porque podría caer bastante contra Bitcoin. XRP rebota un 1,24%, seguramente hacia la zona de 1930 o incluso hacia esta zona de 1960. Es normal también. Zcash bajando un 1,46, pierde soporte y seguramente caerá más. Al perder ese soporte se irá hacia la zona de los 0,004128 aproximadamente. Ha sido de las que mejor se ha comportado en las últimas semanas. Tenía un gráfico que ya nos decía que estaba mejor que otros, pero ya está empezando a retroceder otra vez. Y recordad que a la larga no son activos para estar dentro en el largo plazo, son activos que son para especular más que otra cosa. Y Bitcoin 74.613, ahí dejamos el mercado. Ya digo, no está aprovechando bien el movimiento, pero eso no quiere decir que cuando el mercado de las acciones en Estados Unidos se frene un poco, pues no tome el relevo Bitcoin rompiendo esa resistencia. Pero nos está costando pasar esos de 74.900. Vamos a ver si a la tarde de hoy, pues el mercado retrocede un poquito en las acciones, consolidamos un poquito por encima del máximo anterior y Bitcoin resiste y aprovecha el repunte posterior para tener su movimiento, ¿no? Porque no ha tenido su movimiento. Le ha faltado ese último empuje estos últimos días para dejar claro que rompía la zona de suelo. De momento no está confirmado el suelo hasta que no rompamos 74.909. Nos hemos quedado ahí. Es a veces normal que ocurran estas cosas cuando nos encontramos en una resistencia. Tiene que dar la sensación de que no va a romper, porque si no, nadie vendería en esa zona. Tiene que dar esa sensación, es la sensación que está dando estos últimos 3 días, que no va a romper, y tiene que dar esa sensación para romper precisamente, ¿vale? Así que veremos, a ver, estamos ahí a nada, a un impulso, a que alguien diga algo positivo, a una noticia positiva, a que se apruebe la ley Clarity en Estados Unidos, cualquier cosa de esas, para que, ¡pum!, rompa y se nos vaya bastante arriba, ¿vale? Así que, bueno, vamos a esperar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!